Hola, mi nombre es Patricio. Para aquellos que no me conocen, como lo he repetido durante todos los videos que antes hemos hecho, el día martes terminamos con la lección Cómo estudiar las Escrituras, y hoy día vamos a comenzar con otra lección. Pero antes de eso, yo quiero hacer una reflexión, si se puede decirlo así. Estaba viendo una película hoy día que se llama El cuarto de la guerra. Una película bien, escrituralmente quizás no es tan intensa, si se puede decirlo, no aplica tanto, pero en cuanto a lo que nosotros estábamos viendo acerca de la oración y un lugar donde nosotros tenemos que tener para orar. Y me llamó la atención eso, porque la persona que está ahí iniciando esto, y también le enseña a la jovencita de la película, digámoslo así, a tener un cuarto de guerra, y donde ella en su lugar, o en ese cuarto, ponía, ¿cómo se llama?, todas las peticiones de oración, principalmente primero por su familia, su esposo, y por todo eso. Y lo que me llamó la atención de todo eso fue que el control de la casa que debía tener el Señor Jesucristo me llamó la atención, porque antes no lo había pensado, ni tampoco no lo había visto así. Y vi como, por ejemplo, la señora le enseñó eso, y esta chica empezó a expulsar al espíritu, al demonio que había ahí, que estaba destruyendo su matrimonio, y lo expulsó. Dijo que el administrador de ese hogar o de esa casa iba a ser el Señor Jesucristo. Y es algo que a veces nosotros no hacemos, y dejamos que sucedan las cosas, oramos, pero dejamos que sucedan, dejamos la administración de nuestro hogar o de nuestra casa, la casa y el hogar, a los demonios. Y ellos son los que tienen la administración, y no debe ser así, pues la casa y el hogar debe estar administrada por el Señor Jesucristo. Y algo que me dio me dio vuelta todo el día eso, pensando en aquello. Y no solamente en eso, sino que en el lugar donde ellos estuvieron como para orar, y las peticiones en particular que ella tenía que hacer, y cómo Dios fue obrando, recuperando ese matrimonio y haciendo todas las cosas, porque entregaron todas las cosas, ese matrimonio lo entregaron a Dios, a la administración de Dios. Eso me gustó, realmente bien bueno, y yo creo que eso puede ser como de materia de estudio también. Bueno, lo que vamos a ver nosotros hoy día, espérenme un poquito, que ya ahora se empezó la oración. Pensé que estaban golpeando aquí. Lo que vamos a ver hoy día tiene que ver, está relacionado con lo que vimos el día martes. El día martes terminamos cómo estudiar las Escrituras. Hoy día el tema es redarguir. Para eso les invito a ir a la carta de 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16-17, que es la que hemos estado tomando como carta base o versículos base, de ahí hemos ido sacando. Dice: toda escritura es inspirada por Dios, o sea, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil, dice, para enseñar, lo que vimos nosotros hasta el día martes de esta semana, que era cómo estudiar las Escrituras. Luego dice útil para redarguir, y luego dice para corregir y para instruir en justicia. Vamos a ir viendo cada uno de esos puntos. Dice, ¿por qué?
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el objetivo de estas cuatro, digamos, cuatro aplicaciones, si se puede decir, de la Escritura en cuanto a nuestra vida. Primero, enseñar. Ahora vamos a ver redarguir. Redarguir, la definición de redarguir es utilizar un criterio o concepto en contra de quien lo plantea, usar su fuerza en su contra o usar sus argumentos en su contra. Esto yo lo aprendí hace muchos años atrás cuando quise estudiar Kung Fu, estudié un tiempo y el profesor nos enseñó esto, dice que por ejemplo cuando hay personas que uno lo quieren atacar, él va con toda su fuerza, nosotros usábamos la fuerza de esa persona en su contra. Y esto es lo que también la Biblia nos enseña acerca de redarguir, usar los argumentos de las otras personas en su propia contra. Y Cristo nos va a enseñar cómo hacer esto. Primero vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Algo importante que tenemos que ir un poco analizando antes de entrar ya al tema definitivamente. Yo lo desgrané un poco este versículo. Dice primero, si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones. Primero, para cualquier enfrentamiento con la persona que sea, o fundamentalmente nuestros enfrentamientos no son con las personas, son con seres espirituales, celestiales, son con seres demoníacos, etc. Nosotros tenemos que santificar a Dios, o sea, nuestro corazón tiene que estar santificado, limpio, apartado para Dios. ¿Para qué? Para que nuestra vida esté el Espíritu Santo trabajando de una forma amplia, Él esté trabajando bien, sin pecados entre medio, sino que limpio nuestra vida. Por eso yo tengo que santificar a Dios o a Dios el Señor en el corazón, tener mi corazón limpio para Él, sin pecado, ojalá sin ningún pecado, limpio, santo, apartado para Dios. ¿Ya? Y luego dice, y estad siempre preparados. No dice que en algunas ocasiones yo debo estar preparado, sino que Pedro dice que yo tengo que estar siempre preparado. ¿Por qué? Porque yo nunca sé lo que va a pasar. Yo no soy Dios. Desconozco las cosas, desconozco los acontecimientos. Por ejemplo, cuando fueron estos amigos, ¿se acuerda que lo vimos el martes pasado? Estas personas, no estos amigos, sino que los que envió Cornelio a Pedro. Pedro en ese momento no sabía lo que iba a suceder, pero él estaba preparado para entregar el Evangelio. Él estaba preparado. Y eso nosotros tenemos que estar siempre preparados. ¿Para qué? Luego dice, para presentar defensa. Nosotros no atacamos a la gente, nosotros nos defendemos de todos los argumentos que presenten personas o otros seres en contra nuestro que a veces nos van a atacar. Nosotros tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa, dice, con mansedumbre y reverencia. Recuerda que la mansedumbre era una característica del fruto del Espíritu. Esa característica tiene que estar en nosotros. Por lo tanto, tiene que estar ya siendo utilizada. Nosotros tenemos que, manso, o sea, tranquilamente. Reverencia no significa que usted le va a adorar a esa persona, ¿no? Simplemente reverencia lo que significa respeto, veneración que se tiene una persona, o veneración es respeto, devoción por alguien debido a sus cualidades. O sea, yo le tengo respeto a esa persona. Y eso es lo que yo ocupo. Espérenme un poquito. Tranquilita, mi guagua. Ya, tranquila, oiga. ¿Le pongo otra almohada para que quede más levantadita? Ya, tranquila. Espérese, mi guaguita. Ya. Levante la cabecita. ¿A dónde? Ahí cuando la operación. ¿Ahí le duele? Ahí cuando la operación.
A lo mejor es esto, mire. No, lo que pasa, siempre le duele cuando o está hinchadita o que esta ropa. Ahora mire, ¿le duele ahí ahora? O cánese para allá, pues mirando para el otro lado. Mirando para allá. ¿Ah? ¿Ya? Vamos. Vamos, chiquillos. No, sí, ya. Tranquila, mi guagua. Vamos nomás, vamos nomás, vamos nomás. No llores, chiquilla bonita, sí. Vamos, vamos. Cambiemos la posición nomás. Y ahí se le va a pasar el dolor. ¿Ya? Ya, eso. Ya, tranquilita. Vamos, vamos, bajemos. Bajemos despacito. Agárrese de aquí. Despacito, mi guaguita, ya. No, si no, estaba aquí mismo, chiquilla. Si lo que pasa es que estaba muy incómoda aquí igual. Ya vamos. Ya. Despacito ahora. Son 2 pasitos ahora. ¿Ah? 2 pasitos. ¿Ya? ¿Para qué 2 pasitos? O uno si quiere, pero mirando para allá. Aquí. Claro, pero es que ahí ya se le... donde se estaba cargando, pues ahora ya no se va a cargar ahí, pues, ¿ya? Eso, vamos. Ahora el otro. ¿Lo tiro ahí? Ya. Agárrese de ahí, agárrese de ahí. Bien allá. Eso, mi guaguita hermosa. Ya. ¿Quedó bien ahí? Ya. Duerma. ¿Ah? No, un pedacito de confort. Aquí, pues. Ahí. Ahí nomás. Ya. Duerma nomás, chiquilla bonita, ¿ya? Duerma tranquilita. Yo ya me voy a acostar luego ya. Ya. Perdón, estas cosas pasan cuando están uno en vivo. Ya, seguíamos. Dice que yo tengo que presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Reverencia es respeto. O sea, mansedumbre tranquilo y con respeto a la persona. Yo tengo que presentar defensa. No exasperarme, no enojarme, no atacar a la persona, sino que defenderme con esas 2 cualidades, mansedumbre y reverencia. Dice, ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La esperanza que hay en nosotros es Cristo. Y mucha gente va a demandar o va a decir, dame razones para creer lo que tú dices, o dame razones para yo creer lo que tú dices. Y ahí uno tiene que estar preparado siempre para presentar defensa, para saber usar bien las escrituras. ¿Recuerdan cuando terminamos cómo estudiar las escrituras? Que decía que yo tengo que presentarme a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, cuando yo uso bien las escrituras, es porque yo puedo sacar de cualquier lado de la escritura y explicarle a una persona cuando me haga una pregunta. Y yo voy y le explico, le digo, mira, esto dice, con referencia a tu pregunta, esto es lo que la escritura dice. Y me hace otra pregunta, mira, esto es lo que dice, etc. Pero aquí Cristo nos va a enseñar otra cosa. Cristo no siempre respondió preguntas. Nosotros somos dados a responder todas las preguntas. Cristo no respondió preguntas muchas veces. Y a veces Él contrapreguntó. A la pregunta que le hicieron, hizo otra pregunta. Y con esa otra pregunta, o sea, en un cierto sentido respondió. ¿Por qué? Porque Él nos estaba enseñando a nosotros cómo poder también responder a cosas, porque a veces las preguntas lo único que quieren es buscar alguna cosa para poder atacarnos. Y yo debo ser inteligente también en este sentido y saber usar las cosas. Por lo tanto, ¿qué me va a enseñar Jesús? Esto, redarguir. De nuevo lo voy a definir para que utilizar un criterio o concepto en contra de quien lo plantea. Usar su fuerza en su contra o usar sus argumentos en su contra. Y lo vamos a ver, mire, vamos a ir
Vamos a ver en cuanto a esto, ¿cómo lo hago? El Señor Jesucristo nos va a enseñar cómo hacerlo. Primera cosa es conociendo a nuestro enemigo. Letra A, ¿quiénes son? Vamos a ver de los libros, o sea, de los evangelios, vamos a ver a Mateo, Marcos y Lucas, para ir mostrándonos qué sucede con un mismo pasaje. Primera cosa, vamos a ir a Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22. Sé que estoy un poco medio acelerado. Yo siempre soy medio acelerado. A veces quiero ser más tranquilo, pero bueno, me acelero solo. Mateo capítulo 22, versículos 15 y 16 dice: Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. 16. Y les enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los demás. Mire, vamos a Marcos capítulo 12, versículo 13. Marcos 12, versículo 13. Dice: Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. El primer punto que dijimos es conociendo a nuestro enemigo. Letra A, ¿quiénes son? Aquí vamos a ver, el tema es redarguir. La Escritura nos muestra, primera cosa, que a quienes les enviaron los fariseos, a los discípulos, dice Mateo, a los discípulos de los fariseos con los herodianos. Los fariseos eran, si se puede decirlo así, la religión o secta más grande que había en ese tiempo en Israel. Ellos eran conocedores de la Escritura porque estudiaban la Escritura todo el Antiguo Testamento ellos se lo sabían hasta de memoria muchas veces. Estudiaban mucho las Escrituras, sabían todo lo que se refería a las Escrituras. Los herodianos eran personas o un partido político, si se puede decir, eran seguidores de Herodes. Aquí tenemos ya una cosa que nos va a dar una identidad de quién eran. Tanto los fariseos como los herodianos tenían como una asociación, si se puede decirlo así, o compartían cosas en común. Y es un poco lo que pasa hoy en día. Vemos dos grupos, uno político, otro religioso, si se puede decir, unidos por algo en común. Y es por eso que usted va a ver muchos entre, digamos, religiosos que hoy en día se están postulando a la política. O de repente usted va a ver mucho en internet, mucha gente opinando más de política y siendo personas que en un cierto sentido usted dice, esa persona es creyente, pero está más enfocado en política. Este grupo de personas que va a atacar al Señor Jesucristo eran religiosos políticos. Para que usted vaya entendiendo a qué grupo estamos apuntando. Aquí tenemos la unión de la política, herodiano, con la religión, fariseo. Hoy esta unión permanece y cada vez es más fuerte la política con la religión. Tenemos, por ejemplo, católico. El católico es muy fuerte en esto. Mucha política religiosa. Tenemos el católico está muy inducido en esto, de la política y de la religión. Tenemos también evangélicos que están más metidos en la política que en lo que se refiere a las escrituras. Tenemos algunos grupos que se llaman cristianos, que están uniendo la política con la religión. De hecho, hace poco hay un pastor que dicen que trajo esta cosa de la variante Delta y ahora lo postularon el partido político de la UDI a un cargo político. Y eso se está dando muy en común, la unión de la política con la religión. Y esto es lo que estaba pasando aquí. Espérense un poco. Mamá.
para mañana. Para Ya, que gracias. te pongas. Ya. Eso pasa de repente aquí en esta casa. Pero aquí vemos esto, esta unión de estas dos cosas. ¿Quiénes son? Miren, hoy día yo iba a llegar hasta ahí, pero Dios me mostró algunas cosas. Por ejemplo, le invito a ir a Mateo. Mateo, vamos a ir. Estoy ocupado, no puedo atender ahora. Mateo, capítulo 13. Maxi. Pucha. Estoy ocupado. Ya, nada más. Mateo, capítulo 13, versículos 25 al 30. Algo que la otra vez leyéndolo me llamó mucho la atención. Dice, hablando el Señor Jesucristo, dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ellos el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos a ver la explicación de la cizaña. Le invito al mismo capítulo 13, versículo 36 al 40. Si usted puede leer el capítulo completo, mucho mejor. Dice 36 al 40. Entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Aquí se está refiriendo a los hijos del reino, a los israelitas. No está hablando de la iglesia, porque Jesús en Mateo está hablándole a judíos. Recuerden, empezamos a aplicar las reglas de interpretación bíblica. Aquí le está hablando a judíos. Por lo tanto, estos hijos del reino son judíos, ¿ya? Y la cizaña son los hijos del malo. Lo voy a explicar. Mucha gente en las iglesias, o las iglesias en particular, le enseñan a los creyentes que los hijos del diablo o los hijos del malo son personas que han nacido, por ejemplo, físicamente. Que toda persona que haya nacido físicamente es hijo del diablo. Eso es mentira. Eso no es verdad. Eso no es así. Toda persona que haya nacido físicamente no es hijo del diablo. Para ser hijo del diablo tiene que hacer lo mismo que para ser hijo de Dios. Usted para ser hijo de Dios tiene que creer y confesar, o confesar y creer. Eso tiene que hacer. Recuerden lo que vimos, creer en el Evangelio. ¿Cómo se hacía? Confesando al Señor Jesucristo como su Señor, creyendo en su corazón que Dios lo había levantado de los muertos. Los hijos del diablo creen en Él, lo confiesan como tal. Son personas que creen en el diablo, le adoran, lo siguen, enseñan lo que el diablo les instruye, son guiados por él. Esos son los hijos del diablo. No son personas que han nacido físicamente. No. Esas personas están engañadas por el diablo, están cegadas por el diablo, pero no son hijos del diablo. Los hijos del diablo son aquellas personas que creen en él. Y tenemos, por ejemplo, en este tiempo, no sé si ustedes han visto en Hollywood, hay un paseo donde muestran muchas estrellas que están ahí con nombres y apellidos de personas. Todas esas personas que tienen esa estrella son seguidores de Satanás. Todos. Y ahí tenemos a un famoso chileno, Don Francisco.
judío, seguidor de Satanás. Personas que, perdón, chiquillo, cabréate, pues, ya no me traigan más cosas. Ya, pues Maxi, no me dejé que mi sobrino me está trayendo puras cosas que son para mi madre. Y le gusta, ya empezó, no va a parar hasta que la mamá le diga que no. Ya, sigamos. Hay muchos seguidores. Por ejemplo, tenemos los masones. Los masones son personas que adoran a Satanás. Ellos son hijos del diablo. Tenemos otros grupos, los Rosacruces. Tenemos también otro grupo como, por ejemplo, no me acuerdo el nombre en este momento, donde ese grupo aplica a todo lo que son presidentes, gobernadores, jueces, etc. Todas esas personas también son adoradores de Satanás. Ellos son hijos de Satanás. Ustedes, por ejemplo, en la música van a ver a Madonna y a otras más hacer símbolos de Satanás. Hay muchos símbolos, por ejemplo, también en la WWE, de estos de los luchadores. Ustedes vean los símbolos que hacen. Ellos, independiente, a lo mejor les dicen que lo hagan o simplemente ellos saben lo que están haciendo y están adorando a Satanás. Esas personas son hijos de Satanás. A eso se está refiriendo. No a personas engañadas por él, sino a personas conscientes que están adorando a Satanás y que no son pocas. ¿Ya? Seguimos. Dice, el enemigo que la sembró el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. En el fin del siglo lo que Dios va a hacer a todos estos adoradores de Satanás los va a echar al lago de fuego. A todos aquellos, que son muchos. Ahí hay presidentes, hay jueces, hay de todo. Muchos son masones. Los masones abarcan todo lo que es la música, la literatura, la televisión, diario, revista, abarcan todo eso. Supermercados, marcas, a vida y por haber, ellos abarcan todo aquello. Es por eso que si ustedes se dan cuenta, hay gente que tiene muy buenas ideas. Son personas que no tienen ninguna relación con ninguno de estos masones ni nada por el estilo. Hacen sus pymes, quieren crecer, pero llegan a un punto en que ya no pueden más. No pueden porque como no tienen ningún vínculo con estas personas, sus empresas se van a el hoyo, como digámoslo así, se hunden. Ya no pueden seguir. ¿Por qué? Porque es ahí donde está, digámoslo así, el piso, si se puede, hasta ahí llegan. Si ellos quieren surgir, tienen que empezar a hacer alianzas con estas personas. O simplemente adorar a Satanás para poder seguir adelante. Los grandes empresarios, los grandes millonarios de este mundo son adoradores de Satanás. Ellos adoran a Satanás. Y ellos son los que están haciendo todo esto, esta cosa de las vacunas y de todos estos proyectos para poner más adelante usar a un hombre que va a ser lo que nosotros llamamos el anticristo y posteriormente poner a lo que ellos realmente quieren, que es la bestia. Estos hombres son como usted, como yo, pero la diferencia es que ellos adoran a Satanás. Nosotros adoramos a Dios. Hay hijos de Satanás y hay hijos de Dios. Y Jesús le dice que en este mundo, con los judíos, van a haber gente que van a ser judíos adoradores de Satanás, que van a estar ahí. Están para provocar, ¿qué cosa? Que el judío se vuelva, no adore a Dios, empieza a buscar ídolos, empieza a buscar otras cosas. Esos son los enemigos. Esos son los enemigos. Mire, vamos a ir a otros pasajes para viendo también con los judíos. Mire, vamos a
Juan capítulo 8. No lo tengo anotado aquí porque hoy día nomás estaba viendo esto. Juan capítulo 8, versículos 39 al 47. Dice aquí: respondiendo y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombres que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Miren lo que estaban diciendo estas personas, que son fundamentalmente fariseos y saduceos. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Esto, entiéndanlo bien, una persona que es hijo de Dios y ve a otro hijo de Dios hacer la voluntad del Padre, no va a ir en contra de Él. ¿Por qué? Porque si es hijo de Dios, Dios lo que va a hacer es que dejar que el otro haga la voluntad del Padre. Es como cuando los discípulos le dijeron a Jesús que habían encontrado una persona que echaba fuera a los demonios y que lo echaba en nombre de Jesús. Y ellos dijeron, se lo impedimos. Y Jesús le dijo, no se lo impidáis. Porque si Él está por nosotros, si está en contra de otra cosa, pero Él estaba haciendo el trabajo que correspondía hacer a cada discípulo. Por lo tanto, Él dice, déjalo. Cuando un hijo de Dios ve a otro haciendo la voluntad de Dios, el Espíritu Santo lo va a motivar a ayudarlo. En Juan capítulo 6 dice el Aarón. Después lo vamos a ir a ver. Una vez que lo pasemos, lo vamos a ir a ver. Y eso es lo que va a hacer. Un hijo de Dios va a aportar a aquel que está haciendo la voluntad de Dios. No le va a estorbar, no lo va a atacar. ¿Por qué? Porque supuestamente el otro tiene el Espíritu Santo, yo también tengo el Espíritu Santo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a estar unidos. ¿Pero qué hacían estos hombres? Estaban atacando. Si realmente eran, como ellos decían, hijos de Dios, no estarían atacando al Señor Jesucristo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Mire, de ahí vamos a ver el capítulo 6. Dice, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje. Un hijo de Dios va a entender el lenguaje que enseñe otro hijo de Dios. Si no lo entiende, ahí estamos un poco mal. Dice, porque no podéis escuchar mi palabra. No lo entendían porque no podían escuchar la palabra de Dios. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice a los fariseos y a los saduceos. En este caso dice a los judíos, pero eran ellos en particular los que le estaban diciendo esto o atacando. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios, oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Piensen, los fariseos eran personas que estudiaban las Escrituras, no eran cualquier tipo de persona. Pero estos tipos estaban mandando a sus discípulos para atacar a Jesús. Jesús aquí los llama que eran hijos del diablo. ¿Recuerdan lo que la cizaña? El diablo sembró, la cizaña sembró a sus propios hijos. ¿Para qué? Para que ataquen a los hijos de Dios. Se confunden con los hijos de Dios, porque están ahí. Aparentemente son creyentes, aparentemente.
pero no lo son. Perdón, me equivoqué. Es el capítulo 8, dice el Aarón. Se equivocó. Mire, vamos a ver el capítulo 8 que dice el Aarón. ¿8 cuánto, Aarón? Juan, capítulo 8. Estamos en el capítulo 8, ¿cuánto, Aarón? Porque para no estar buscándolo aquí. Ya, pero un poco explico. Después Aarón me va a dar el versículo en cuestión. Pero lo importante aquí, si se van dando cuenta, los enemigos es el que estás leyendo. Ah, ya. Sí, pues era. Está bien. Lo que los enemigos de Dios aparentemente parecieran personas que son hijos de Dios. Aparentemente. Ellos decían, nosotros tenemos a Dios como Padre. Pero no eran hijos de Dios. El mismo Señor Jesucristo dice, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Esas eran personas que sabían las Escrituras, que la conocían, pero no la entendían. No sabían, no podían escuchar el lenguaje o no podían distinguir el lenguaje del Señor Jesucristo. Y Jesús le dice al final, porque el que es hijo de Dios, mire, vamos nuevamente a leerlo, 47, creo que estábamos en el 8. Se me perdió ahora esta cosa. Hoy día hay muchachos que no quieren que les hable de ello. Dice, el que es hijo de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Así dice la Escritura. ¿Ya? Vamos a seguir, mire. Todo esto lo está diciendo Jesús a su pueblo, a los judíos, a los que iban a creer, en este caso a los discípulos y posteriormente a los que iban a creer. Que tuvieran cuidado. Cuidado, mire. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice Juan hablando, amados, no creáis a todo espíritu. Cuando habla de todo espíritu, es a personas que enseñan, ya sea apóstoles, profetas, pastores, maestros, etc. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Juan le está diciendo esto? Porque los judíos no creen que Jesús era el Hijo de Dios. Hasta el día de hoy muchos judíos no creen eso. Por lo tanto, lo que está diciendo Juan en este tiempo, donde van a empezar estos señores, estos profetas o falsos profetas, como le dice Juan, a enseñar falsas doctrinas y van a atacar a los hijos de Dios, le dice que tienen que probarlos. ¿Por qué? ¿Y en qué se van a conocer para el judío, fundamentalmente? Dice, en esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Un judío que confiese que Jesús vino en carne es un judío que creyó en el Señor Jesucristo. Un judío en la actualidad no cree que Jesús haya venido en carne, no cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso ellos no lo confiesan. Son muy pocos en la actualidad los que han confesado. Y muchos posteriormente lo van a empezar a confesar. Pero en esto se van a conocer para los judíos.
aquellos espíritus que no son de Dios. ¿Cómo lo vemos con la iglesia? Vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Pablo hablando exactamente lo mismo. Segunda de Corintios, capítulo 11. Aquí no lo escribí, así que lo voy a buscar. Así que, ya. Versículo 13. Si ustedes pueden leer el capítulo, lo que Pablo se está diciendo, dice, porque si viene otro con otra enseñanza, ustedes lo van a creer. ¿Y a qué se estaba refiriendo? Pablo decía que él no estaba haciéndole de peso a los corintios, en el sentido que él no estaba siendo sostenido por ellos. Él no les quería ser gravoso, no quería que no le estaba pidiendo plata para que lo sostenieran. Eso es un poco el contexto. Pero miren el versículo 13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Yo estoy haciendo un poco para que usted, entendiendo lo que vamos a ver con Mateo, Marcos y Lucas. Dice, y no es maravilla, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Que en las iglesias hay pastores que no son hijos de Dios. Hay ministros o personas que están ahí que no son hijos de Dios. Hay apóstoles que no eran hijos de Dios. Hay gente que se dice, hay hasta cantantes, muchos cantantes, entre comillas, cristianos, que no son hijos de Dios. Hay mucha gente que no son hijos de Dios, pero están ahí, en la iglesia. ¿Quién los puso? Su padre, Satanás. ¿Para qué? Para ir enseñando otras doctrinas, para engañar a la gente, para que la gente crea cualquier cosa y no la palabra de Dios. Y están ahí. Están. Mire, vamos a el mismo Pablo explicándolo en Primera Timoteo. Primera de Timoteo y más o menos relacionado con Primera de Juan que vimos capítulo 4. Este es Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Está relacionado. Juan le estaba hablando a los judíos. Pablo lo está hablando a la iglesia. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. O sea, van a escuchar, en este caso, pastores, maestros y otra gente, líderes, que les van a enseñar. ¿Qué cosa? Les van a engañar y les van a enseñar doctrinas de demonios. ¿Para qué? Para que apostaten de la fe, para que la gente se empiece a alejar de la palabra de Dios. Eso es lo que van a hacer, que la gente se aleje de la Escritura. Mismo Pablo dice que, mire, vamos a leerlo, en 2 Timoteo me parece que es. Espérenme un poquito, que vamos a ir a verlo. Espera. Tranquilita. Oiga, tosió recién nomás. Hace rato que no tosía. Tosió recién. Así que tranquilita. Va a ver que después va a dejar de toser. ¿Ya? Ya, tranquilita. Mire, perdón, seguimos. El Aarón dice el pastor que nos dijo el pato que era masón. Vinieron a su velorio. Ah, sí. El Aarón me está contando, un hermano una vez nos contó que en una iglesia, no sé cuántos años llevaban, pero ya mucho tiempo, había un pastor, predicaba como cualquier pastor en todos lados. Y un día este pastor murió.
Y la sorpresa que se llevó toda esa gente que estaba en esa iglesia, que ese pastor era masón. El pastor era masón. Y toda esa iglesia escuchaba atentamente todos los domingos supuestamente las enseñanzas de ese hombre. ¿Qué cree usted que estaba enseñando? Si el masón es un hijo de Satanás, doctrina de demonios. Eso es lo que enseñaba. Espérenme un poco, por favor. ¿Qué pasó, mi guagua? No, chiquilla, chiquilla bonita. Oiga, tranquilita. Si está en su camita. Está en su camita. Duerma tranquilita nomás. Oiga, duerma tranquilita, está en su camita. ¿Ya? Está en su camita. Ya, después yo me acostaré al lado suyo, ¿ya? ¿Ya? Duerma nomás tranquilita. Ya. Perdón, es que mi madre estaba teniendo una pesadilla. Aparte, como estaba resfriada, de nuevo le vino una cosilla que así que estaba media compleja con eso. Y si se dan cuenta, esa historia que el Aarón me está poniendo ahí, que nos contaron, es real. ¿Cuántos pastores hoy en día o líderes hay en las iglesias que no son hijos de Dios? Que lo han puesto ahí para enseñar otra cosa. Yo no estoy con esto poniendo para que ustedes empiecen a ver y poniendo como una lupa, examinando al pastor. No, no es eso. Ore por sus pastores. Ore por ellos. Ore por sus líderes. Para que no caigan en esto. Para que no sean influenciados por personas que no son hijos de Dios. Y eso hay que tener cuidado. Hay hasta emisoras cristianas que los dueños de ellas son masones. Y ahí usted va a escuchar a predicadores enseñando, siendo que el dueño es un masón. ¿Qué cree usted que quiere ese dueño? ¿Que enseñe en la Biblia? No. Por lo tanto, cuidado. Y ahí por eso Pablo advierte, dice, mire, voy a leer lo que le dice Pablo nuevamente a Timoteo, pero otro capítulo 4, 2 de Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso va a pasar, está pasando. Usted de repente va a escuchar en iglesias que son puros cuentos, puras fábulas, puras cosas que de repente, por ejemplo, que los ángeles tienen relaciones con las mujeres y de ahí nacieron esto. Eso es un cuento griego eso. Eso es leer la Ilíada. Si alguno de ustedes ha leído la Ilíada, se va a dar cuenta que los dioses tenían relaciones con los humanos o con las mujeres para tener hijos semidioses. Por ejemplo, Hércules, un semidios que tuvo, por ejemplo, relación Zeus con una mujer y de ahí nació Hércules. Todo eso es de la Ilíada y esos cuentos lo están llevando a la Biblia. Y así muchas otras cosas. Por eso tengan cuidado, eso está pasando, eso va a pasar y va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque los demonios lo que quieren es apartar a los hijos de Dios de las Escrituras. Y por eso Pablo le advierte a Timoteo, predica la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina. Eso tenemos que enseñar, doctrina. Y ahora vamos a volver al pasaje que estábamos viendo de Mateo, más o menos teniendo algo más o menos generalizado que en nuestros enemigos. Vamos a volver a Mateo capítulo 22, para que veamos cómo el Señor Jesucristo ve a estas personas. Mateo capítulo 22 y vemos así, aquí estamos, 22:15. Capítulo 22, versículo 15, dice la Escritura así:
Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Ellos se consultaron ¿para qué? Para sorprender al Señor Jesucristo en qué cosa, en alguna palabra. Y les enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Mire, les enviaron los discípulos, porque en un cierto sentido miraron como poca cosa a Jesús. Le enviaron los discípulos y dijeron, esto lo pueden realmente sorprender en algo al Señor Jesucristo. Con los herodianos diciendo, ahí vamos a quedar. Ellos les envían eso. Vimos en Marco también la misma cosa, que les enviaron los fariseos, algunos fariseos con los herodianos. Mire, veamos lo que dice Lucas. Lucas capítulo 20:20. Lucas 20:20. ¿Qué dice Lucas? Dice, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos. Le voy a leer de nuevo, dice, y acechándoles enviaron espías que se simulasen justos. ¿Recuerdan todo lo que vimos acerca de la cizaña, de los fariseos, saduceos, de lo que le advierte Juan, mejor dicho, primero Jesús a los judíos y Juan también a los judíos creyentes en Cristo, y como Pablo también le advierte a la iglesia? Estos personajes, que son los fariseos y los herodianos, eran espías que se simulaban justos. No eran justos, no eran hijos de Dios. Eso es lo que representa ser una persona justa. Y iban a espiar a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Ellos iban a atacar al Señor Jesucristo para sorprenderle alguna palabra. Eso es lo que buscaban. Eran espías, no eran hijos de Dios. Aparentemente parecían que sí. Aparentemente. Por eso Juan le dice a los judíos, probad los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Hay que tener cuidado, cuidado. A usted, los enemigos no son los de afuera, usted conoce a los de afuera. Ustedes saben, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, católicos, etc. Usted sabe que son enemigos y a veces la gente se prepara para atacarlos a ellos. Pero los enemigos no están afuera, los enemigos están adentro. No están afuera, están adentro. Y adentro están debilitando a la gente para que deje de creer en la Biblia. Y eso es lo que está pasando. Y va a seguir pasando, porque mucha gente va a dejar de leer, escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque van a empezar a creer lo que dicen estas personas. Y hay muchos en las iglesias fundamentalistas donde están metidos, y de otro tipo, ya sea pentecostal, sea carismática, sea de lo que sea. Si habiendo hijos de Dios, ahí van a estar también los hijos del diablo. Así que hay que tener cuidado. Sigamos viendo cuál era la estrategia de estos aparentes hijos de Dios. Mateo capítulo 22, versículo 16. Mateo 22, versículo 16. Dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. ¿Qué le parece eso? Esos son halagos. Satanás siempre, cuando quiere derribar, nosotros tenemos, el hombre en general, las personas ponemos escudo, ponemos apariencia antes de abrirnos a la persona. Hay personas que uno parece que fueran como por ejemplo, tuvieran una personalidad fuerte, y cuando uno derriba ese escudo, se da cuenta que la persona es muy débil y es muy fácil de manipular. Y mucha gente pone esos escudos.
¿Cómo uno puede botar los escudos con halagos? Con salamerías, como dicen por ahí, siendo salamero o diciendo, oh, tú sí, realmente tú eres una persona muy educada, una persona que se ve que ha estudiado mucho, que sabe mucho las cosas, etcétera, etcétera. Y de a poco van, cosa que la persona se relaje y saque el escudo. ¿Ya? Así es la estrategia que están haciendo. Los halagos, dice, maestro, le dicen, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. ¿Ellos creían eso? No. Dice, ¿y que enseñas con verdad el camino de Dios? ¿Creían eso? Tampoco, pero se lo están diciendo. Como, wow, tú eres realmente una persona que conoce la verdad y caminas en eso, y enseñas así. Dice, y que no te cuides de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. O sea, tú no haces acepción de persona. ¿Creían eso yo? No. Mire, vamos a Marcos. Vamos a ver cómo también Marcos nos relata este pasaje. Marcos capítulo 12, versículo 14. Marcos 12, 14 dice, viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y ahí después hace la pregunta, esa la vamos a ver después. Pero si se dan cuenta, la estrategia de ellos es esa. Y Lucas nos habla exactamente lo mismo, pero lo vamos a ver, para que ustedes vayan viendo cómo estos 3 capítulos, estos 3 libros dicen exactamente lo mismo, como estos señores decían. Capítulo 20 de Lucas, versículo 21. 20-21 dice, y le preguntaron, diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Si se dan cuenta, esta es la estrategia. Y esa es la estrategia que van a usar con usted cuando usted sea atacado. Primera cosa, lo van a tratar de hacer con halago. Hay personas que llegan y atacan. Otras lo hacen con halago, porque saben que es la forma de derribar, en un cierto sentido, los escudos que tenga la persona, para luego atacarlo. ¿Ya? Eso es lo que hacen. Esa es la estrategia. ¿Cuál era lo que ellos querían? Recuerden que ellos venían para sorprenderlo en alguna palabra. Ellos son muy astutos, inteligentes, quieren que nosotros respondamos, y es el problema de los hijos de Dios, que nosotros siempre tenemos la tendencia a responder todo lo que nos preguntan, todo. Y eso no, nosotros tenemos que tener cuidado. Jesús nos va a enseñar a que no tenemos que responder todo. Hay un pasaje, por ejemplo, donde los fariseos le preguntan a Jesús, le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús dice, yo le voy a responder con otra pregunta. Lo que hacía Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de la tierra? Y ellos pensaron, dijeron, si decimos del cielo, o sea, tenemos que aceptar lo que está diciendo él. Pero si decimos de la tierra, todo el pueblo tenía a Juan como profeta. Por lo tanto, ¿qué dijeron? No sabemos. Entonces Jesús le dijo, entonces tampoco les digo con qué autoridad hago esto. ¿Entienden? El Señor Jesucristo no respondió todo. Preguntó, cuando le hicieron pregunta, Él analizó la pregunta y luego, en base a eso mismo, ¿Él qué hizo? Hizo otra pregunta. Porque Él lo que estaba viendo era la intención de la pregunta. Mucha gente no quiere saber la respuesta, sino tiene otra intencionalidad. Yo tengo que ver eso, analizar eso. El Espíritu Santo me va a explicar, me va a decir. Por lo tanto, ahí yo tengo que tener cuidado con eso. ¿Ya? Sigamos, miren. Tenemos la estrategia del halago y vamos a ver la pregunta. Mateo 22, 17. Mateo 22, 17. Dice así la Escritura. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Esa era la pregunta.
parece para nosotros sencilla, pero no era tan así, no era sencilla, era compleja. Ellos le están diciendo, ¿es lícito dar tributo a César? César para los judíos era el emperador que los tenía oprimidos. No era, es como, por ejemplo, a un venezolano decir, ¿es lícito darle el tributo al presidente venezolano? Muchos dirían, no. Por ejemplo, muchos que están aquí en Chile, si a mí me hacen esa pregunta, quizás me pegarían si yo le digo que sí. Por eso no era tan fácil la pregunta, era bien compleja y ellos querían escuchar la respuesta. ¿Para qué? Para atacarlo. Ese era el único objetivo de los judíos o de los fariseos con los herodianos, solamente atacar al Señor Jesucristo. Veamos la defensa. El Señor Jesucristo plantea una defensa y nos enseña a nosotros a cómo defendernos. Mateo 22, 18. Mateo 22, 18, dice así la Escritura. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Jesús conocía la malicia de ellos. Mire, Marcos 12, 14. Marcos capítulo 12, versículo 14, que nos va a entregar otros detalles. Dice, viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo, en otro decía que él sabía, percibiendo la hipocresía de ellos. ¿Qué es hipocresía? Hipocresía se usa fundamentalmente o generalmente se usa con los actores. El actor es un hipócrita porque no es, él está interpretando a otra persona que no es él. Eso es hipocresía, interpretar a una persona que no es uno. Ellos no creían lo que estaban diciendo. No eran ellos, no era su pensar, no era su creencia lo que ellos le estaban diciendo al Señor Jesucristo. Ellos estaban buscando otra cosa. Por eso le dice hipócritas. El otro percibía la malicia de ellos. Hipócritas, ¿a qué le dice? Versículo 16 dice, ellos le trajeron, ¿por qué me tentáis? Dice, percibiendo la hipocresía de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis? Y Lucas, mire, vamos a Lucas 20, 23. Vamos a ir viendo. Lucas 20, 23 dice, mas él, comprendiendo, el otro era percibiendo, sabiendo, ahora comprendiendo la astucia de ellos. Tenemos tres cosas: malicia, hipocresía, astucia. Cada uno nos está entregando algunas cosas que ellos tienen. Malicia, maldad. Acá, astucia, con marco, hipocresía. Eso tenemos que ir analizándolo. Tenemos que ir viendo estas cosas, porque eso es lo que ellos tienen. Y uno tiene que comprender la astucia de ellos. No simplemente basarme en lo que dicen, sino ir analizando lo que están diciendo. Percibir la hipocresía, andar percibiendo, mirar, no estar mirando los pájaros o estar como mirando para cualquier lado, no. Examinar la escena, lo que está pasando, quiénes son, qué creen. Con eso yo estoy ya percibiendo lo que ellos creen. Y si esas personas me están diciendo otra cosa es porque son hipócritas. ¿Ya? Comprendiendo. Y mire, Mateo, para tener claro, porque si no me voy a tirar por carriles.
Mateo, estábamos 22. Mateo 22, 18. Mateo 22, sí, 18. Dice aquí, más Jesús conociendo la malicia. ¿Ve? Él conocía la malicia, percibió la hipocresía y lo otro era, creo, conociendo su astucia. Estas tres cosas las van a usar ellos. Por lo tanto, yo tengo que estar apercibido, como dice la Escritura, para ver estas cosas, para no caer en la trampa. Satanás es astuto, es hipócrita y es malo. Sus siervos, sus ministros, sus apóstoles, sus profetas son de la misma calaña. Ellos no tienen misericordia de nadie. Si te pueden destruir, si nos pueden destruir, los van a destruir, los van a hacer añicos, y ellos no van a tener misericordia de usted ni de mi persona, porque a ellos no les importa a usted. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso Pedro decía que debemos estar siempre preparados, siempre, no algunas veces, siempre preparados y observando. Observar, nosotros tenemos mala costumbre de no observar y tenemos que empezar a observar. La Escritura nos va a enseñar a observar, por eso es importante que usted estudie la Biblia, estúdiela, para que se dé cuenta. La Escritura nos va a enseñar cómo son las personas. ¿Por qué? Por sus frutos, dice, los conoceréis. Usted va a empezar a examinar cómo es la persona, va a examinarla para conocer su maldad, va a percibir su hipocresía y va a conocer la astucia de ellos. ¿Ya? Sigamos. Luego nos dice el Señor Jesucristo, nos enseña, el Señor Jesucristo, como decimos, los conocía. Como dijimos, conocía la malicia. La malicia es propensión a pensar mal, es sagacidad. O sea, es la persona que siempre está pensando lo malo, pero es sagaz para meter lo malo en la gente. En la iglesia existe mucho esa gente que dice, hoy lo que está predicando esta persona, pura lecera nomás. ¿Por qué está esa gente así? Pero mete la cosa suavecito, mete la maldad suavecita, la inyecta suave a las personas y la gente se impregna de esa maldad. Eso es la malicia. Hipocresía, persona que finge o representa lo que no es o no siente. Eso es la hipocresía. Y la astucia, treta medio mañoso con los que trabajan, bien toda situación. Las personas que quieren trabajar la situación. Por ejemplo, a los vendedores le enseñan a ser mañosos, a ser astutos, a usar la astucia para vender un producto. Ellos trabajan la situación. Igual los engañadores, las personas que a ustedes la engañan y de repente le quieren sacar su plata ofreciéndole alguna cosa, son astutos, son mañosos, tratan de la forma que usted no se da cuenta cuando lo están engañando. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando ya tiene la plata en las manos de ese personaje y ese personaje se fue. Y ahí usted ve las noticias diciendo, persona fue engañada por fulanito, lo engañó en 200, en 300 millones, 50 millones, etc. ¿Por qué? Porque ellos saben trabajar bien la situación. Son mañosos, saben todas las mañas para engañarnos a nosotros. Mire, vamos a Efesios, vamos a ver a este astuto, Efesios, que Pablo también nos habla un poco acerca de esto. Efesios 4:14. Efesios capítulo 4, versículo 14. Vamos a ver esto, dice, vamos a leer del 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice Pablo, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar
emplean con astucia las artimañas del error. Estratagemas. Hay personas que usan una estructura, como vemos la estrategia, usan estrategias para engañar a las personas y usan la astucia. Por eso nosotros tenemos que estudiar las escrituras, estudiarla para que usted crezca. ¿Por qué? Porque si no es presa fácil para estas personas y lo van a engañar. Dice, por viento de doctrina, nos mueven para todos lados. Un día creen en esto y al otro día está creyendo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque lo hicieron creer lo que ellos querían que creyera. Y es por eso que en la iglesia muchas veces usted ve gente que no sabe lo que cree. Hay gente que es tan liviana en el sentido que viene cualquier viento de doctrina y como vimos en las noticias el día de ayer, creo, como un árbol grande cayó por ahí por Quilín, para el lado de Peñalolén, lo botó el viento. ¿Por qué? Porque su raíz o estaba seca o ya no estaba sujetándolo. O como decían, estaba añoso. Y sabe que añoso es viejo. Yo recuerdo a Salomón, el hombre más sabio, hombre, porque el Señor Jesucristo es mucho más sabio que él, pero hombre más sabio en la tierra, cuando fue viejo, las mujeres inclinaron su corazón hacia los ídolos. Al hombre más sabio en la tierra, cuando fue viejo, le inclinaron su corazón. ¿Por qué? Porque su raíz ya no estaba en donde debía estar, no estaba arraigado en Dios. Ya él quería conocer otras cosas, tenía otras manías, quería saber la maldad y una pila de cosas que a él ya le estaban llamando la atención. Y las mujeres le empezaron a trabajar su corazón. Se lo trabajaron, hasta que cayó. Lo mismo que pasaba con Sansón. Sansón, un hombre muy fuerte, que tenía una fuerza realmente para ese tiempo. Él la Biblia dice que con una mandíbula de ¿cómo se llama esto? De asno, mató a 1000 filisteos con una mandíbula de asno. Ese hombre tenía tanta fuerza, pero a él una mujer lo empezó a trabajar, hasta que él dejó de estar arraigado en Dios y declaró lo que nunca tenía que haber declarado. ¿Y qué sucedió? Lo atraparon, le sacaron los ojos, o sea, lo cegaron. Y eso es lo primero que va a hacer una persona astuta, lo va a usted, a mí, a cegar. ¿Para qué? Para que no vea la verdad. Y eso pasó con Samson. Hasta que Samson nuevamente volvió, pidió perdón a Dios, volvió, y Dios le volvió la fuerza y derribó el lugar donde hacían burla de él, y murieron más de 3000 personas ahí. Él también murió. ¿Por qué? Porque Sansón ya no era la persona fiel que Dios le había dado ese don. Había sido ya engañado. Y eso hay que tener cuidado. Es importante esto, no es cualquier cosa, no es algo tirándolo a la ligera. Por eso empezamos esto con la enseñanza, para darle principios a usted, para que usted estudie, para que se empiece a crecer, para que llegue a ser, como dice Pablo, estemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Seamos varones perfectos, enteramente preparados, como dice, para toda buena obra. Que conozcamos, sepamos lo bueno y lo malo, que podamos distinguir a una persona que es mala, que es hipócrita y que es astuta. Porque si usted no distingue esto, téngalo por seguro que lo van a engañar. Y usted va a ser presa fácil para ellos. Es por eso que hoy en día, mire, cuántos hijos de Dios, y perdone a aquella persona que se vacunó por miedo, por lo que sea, pero cuántos de ustedes los engañaron.
fácilmente, metiéndole miedo, diciéndole que si no se vacunaban, no iban a tener inmunidad, y no teniendo inmunidad, se iban a morir. Y si se mueren, ¿para dónde se van? ¿Al cielo? ¿O eso es la enseñanza que ustedes le han entregado? Por lo tanto, ¿cuál era el miedo? No teníamos por qué temer a nada. Si nosotros predicamos o enseñamos que Dios es el Dios todopoderoso, que nos protege, que estamos, como hay pasajes que dicen que estamos bajo sus alas, protegiendo bajo su escudo, que estamos bajo la mano de Cristo y encima está la mano de Dios. ¿Quién nos podrá? Muchas veces se canta un corito, creo que es Romanos 8, cuando dice, ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni Satanás, etcétera, etcétera. Mucha gente cantaba, llegó el virus y parece que lo apartaron al tiro porque se fueron a vacunar. ¿Por qué? Porque la enseñanza fue entregada de una forma muy simple y esas personas no estaban arraigadas en Cristo y cayeron, así de simple, al suelo fueron a dar, por simple y llanamente, porque estos tipos saben hacerlo, no es que lo hagan así nada más, saben hacerlo, saben cómo influir en la gente, saben cómo usar las estrategias. Ellos usan y usan bien las estrategias, si no somos nosotros los que no sabemos usarlas. Jesús dice que nosotros tenemos que ser astutos como serpientes, simples como palomas. Pero tenemos que usar también la astucia, no para engañar, sino para darnos cuenta cuando se está usando esto. Hay que tener cuidado. Por eso Jesús nos muestra este plano. Por cada capítulo, por ejemplo, Mateo nos muestra la malicia, Marcos la hipocresía, Lucas la astucia, para que nos demos cuenta cómo trabajan ellos. Y eso es usar las artimañas del error. Seguimos. Nos muestra el Señor Jesús cómo usar la técnica redarguir. Mire, vamos a Mateo. Vamos para allá, Mateo. Él nos va a enseñar la técnica de cómo se usa redarguir. Mateo capítulo 22, versículo 19 al 21. Mateo 22, 19 al 21. Dice, mostradme la moneda del tributo. Vamos a leer del 18. Dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si se dan cuenta, ¿qué hace Jesús? Versículo 19 le dice, mostradme la moneda del tributo. Él no le respondió. Ellos estaban preguntando, ¿daremos, ¿cómo se llama? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Aquí en Mateo le dice, ¿es lícito? ¿Es algo correcto dar tributo a César o no? Marcos dice otra cosa. Por eso vamos a ir viendo uno a uno. ¿Es lícito dar tributo a César? Jesús le dice, mostradme la moneda. No le responde la pregunta. O sea, lo que le está diciendo, muéstrenme sus argumentos. Muéstrenme sus argumentos. Usted me va a hacer una pregunta. Muéstrenme los argumentos que están asociados a esa pregunta. Ellos no se esperaban eso. Ellos no estaban esperando. Ellos estaban esperando una respuesta. Jesús no le da una respuesta. Le dice, muéstrenme sus argumentos. ¿Cuál eran? La moneda. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción?
de César. Cuando la persona a usted le entrega los argumentos que tiene, usted tiene que usar la astucia de ellos. Ellos querían sorprenderlo en alguna palabra. Ahora es usted el que tiene que empezar a buscar cómo sorprenderlo a ellos en alguna palabra. ¿Cuál era? La imagen, ¿de quién es? De César. La inscripción también. Entonces ahí Jesús le dice, usa el propio argumento de ellos y le dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ellos no esperaban eso. Miren, vamos a Marcos, porque ahí lo que hizo Jesús es contrapreguntar, pero vamos a Marcos. Personas que fingen a Marcos capítulo 12, versículo 15. Marcos 12, 15. Dice la escritura. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis? Mire, vamos a leer el 14. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Aquí agrega la palabra. ¿Daremos o no daremos? Como presionando. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Jesús no conocía las monedas romanas. Las conocía. ¿Pero qué quería? Que ellos les mostraran el argumento. ¿Cuál era el argumento que tenían? Ellos le trajeron y le dijeron, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Esta mezcla de político religioso se maravilló ante la pregunta, mejor dicho, ante la respuesta de Jesús, que no le respondió, sino que usó sus propios argumentos para entregarle una respuesta que ellos no querían o que no estaban buscando, sino que otra. Y quedaron maravillados. Siempre un político religioso lo va a buscar a usted, fundamentalmente por las cosas políticas. En este caso lo buscaron por una cosa política, de César. Ese era el argumento. Es como si a usted le dijeran, ¿usted a qué partido pertenece? ¿Quién le gusta más, la izquierda o la derecha? ¿A qué se inclinaría usted? Uno ahí tiene que percibir eso y buscar cuál es el argumento por el cual me hacen esa pregunta. Y en base a eso, cuando me entreguen el argumento, ir analizando palabra por palabra de lo que dicen. No responder, sino que buscar, analizar. Y en base a eso, al argumento que entreguen, darle la respuesta. Usar su propio argumento en su contra. Eso es lo que tengo que hacer. Eso es lo que Jesús nos enseña. Mire, vamos a Lucas. Lucas 20, versículo 24. Y le pido también oración por mi madre, porque igual se volvió a resfriar, le dio de nuevo una bronquitis. Está mejor, pero lo que le complica es la tos. Y eso es lo que a ella la complica. Y por eso de repente van a escucharla toser. Y ella, cuando le da la tos, se pone muy nerviosa y ahí ya se complica más la cosa. Porque si lo complejo de mi madre es su sistema nervioso. Si mi madre no tuviera el sistema nervioso malo, la tos sería para ella una cuestión simple, estaría durmiendo ya. Tosería, pero dormiría. Pero como le ataca el sistema nervioso, ella empieza a hacer que la tos le dé más fuerte, y más, y le dé más. Por eso le pido oración también por ella. Ya. Vamos después de este paréntesis, a Lucas, capítulo 20, versículo 24. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Respondieron y dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así es la cosa. Esa es la forma. Jesús no respondió. Nosotros ya estaríamos respondiendo. No tenemos que darle tributo a César, no.
estaríamos dando respuesta y ellos inmediatamente nos estarían destruyendo. Por eso tengamos cuidado de las preguntas, tengamos cuidado de las preguntas y de quién hace las preguntas. Hay personas que hacen preguntas y son personas que realmente buscan una respuesta. Y a eso responderle. Pero tengan cuidado cuando la persona que está haciendo la pregunta. Es por eso que primero nos enseña quién es la persona. Y nos da 3 cosas importantes a analizar: la malicia, la hipocresía y la astucia. En base a eso, yo tengo que ver cómo respondo. Y redarguir es usar el argumento de esa persona en su contra. Y eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Mire, versículo 26 de Lucas 20. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo. Era delante del pueblo que lo estaban haciendo. No lo estaban haciendo en secreto, no en un lugar, los discípulos de los judíos, de los fariseos y de los herodianos, con Jesús solamente. Estaba el pueblo ahí. Por eso ellos querían sorprenderlo, para que el pueblo se fuera en contra del Señor Jesucristo, sino que se maravillaron de su respuesta, callaron. Jesús nos enseña a nosotros. Jesús pudo haberle dicho una cosa y dejarlo, pero no era lo que él no lo estaba haciendo por él lo estaba haciendo por nosotros, para enseñarnos. Por eso Pedro dice que Jesús nos dejó pisada para que la sigamos. Y una de esas es esto, redarguir, saber cómo poder explicar o cómo analizar a las personas para luego usar los argumentos de esas personas en su contra. En este caso tenemos a los políticos religiosos que estaban usando una cosa política, que el pueblo está ahí. Es como decirle a alguien, a un hijo de Dios, ¿usted daría el cuarto retiro o no lo daría? ¿Qué haría usted? Y estuviera toda la gente ahí en cámara mostrándolo, ¿usted lo daría? Y usted dice, no, porque esto es mala política, no, porque la gente va a quedar... Se le va a toda la gente encima. Por eso uno tiene que tener cuidado con las preguntas. Principalmente, ¿quién hace las preguntas? ¿Ya? Él hace la contrapregunta, después da el golpe final. Vamos a ver solamente Mateo ahora, porque dicen como exactamente lo mismo. Mateo 22, versículo 21. Jesús aquí da el golpe final. Y le dijeron de César, y le dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Él le está diciendo, si esta inscripción, esta moneda es de César, désela a César. Dele tributo a César porque tienen que pagar lo que es los tributos a César. Páguenle los impuestos. Es como si a usted le dijeran, ¿usted pagaría el impuesto? Claro. Jesús les dice, pague los impuestos. Le mostraron esa moneda, es de César, pague los impuestos. Pero también páguenle a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque los fariseos daban algunas cosas y si usted analiza la Escritura se van a dar cuenta que ellos eran muy mezquinos para con Dios. Porque ellos daban en algunas cosas y resaltaban a la gente. Por ejemplo, hay un pasaje en la Escritura donde los ricos hacían sonar el dinero que echaban. Y dice que había una viuda pobre. En otras versiones dice que era una viuda no miserable, sino una persona que está casi en la calle. Y que esa mujer echó dos blancas para nosotros, digamos, si lo podemos comparar en este tiempo, serían como 20 pesos. Si usted en la iglesia usted echa 20 pesos, yo estoy seguro que el que está viendo le dice, oye, mejor guárdatelo. Porque ellos están interesados en aquel que saca 200.000 pesos, 50.000 pesos, 30.000 pesos o una gran cantidad de plata. Pero esa gente a veces da de lo que le sobra. Mientras la viuda, dice el Señor Jesucristo, que estaba dando todo
su sustento, porque era lo único que ella tenía. Pero ella, lo único que tenía, se lo dio Dios. Dios no mira las cantidades, no mira la gran cantidad de plata. Dios mira el corazón. Y eso tenemos que tenerlo también siempre presente. No importa si una persona da 1.000 pesos o 20 pesos o 50 pesos. Uno tiene que analizar la persona, como estamos viendo. En cuanto a las mismas preguntas, en cuanto a las mismas acciones, uno tiene que analizar las personas. Jesús estaba analizando a esta mujer. Era una mujer pobre, viuda, no tenía más. Dio lo que tenía. Por eso le dio a Dios, a ella le dio a Dios todo lo que tenía. Los fariseos no lo hacían. Y por eso ellos se sintieron tocados cuando Jesús le dice, y a Dios lo que es de Dios. Porque ellos daban los impuestos, pagaban impuestos, pagaban tributo a César, pero a Dios daban muy poco, o daban lo que les sobraba. Y ahí es donde les tocó, y por eso quedaron callados. El resultado es ese, se quedaron callados. Ese fue el golpe final. Por eso nosotros tenemos que tener claro. Mire, ya para concluir, porque ya estamos listos, vamos a 2 de Timoteo. Esta era una lección bien corta, si no es muy larga. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 25 y 26. Dice así la Escritura. Y ya con eso dice que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, porque si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cuando habla aquí, Pablo no está hablando de personas comunes como, por ejemplo, fuimos nosotros en otro tiempo, sino personas que creen en Satanás. Cuando esas personas a usted le estén haciendo estas preguntas, corríjalo, pero con mansedumbre. Dice a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda arrepentimiento a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona tiene que dejar de creer en Satanás para empezar a creer a Dios. Por eso usa la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento es como dejar de creer en lo que estaba creyendo para volverse a creer. Un poco esta palabra también la usa Pablo cuando habla en los Hechos, cuando le dice que Dios, ya habiendo dejado como la ignorancia de las personas, ahora les pide a todos que se arrepientan. Pero ¿por qué? Porque en ese pasaje habla que ellos tenían muchos ídolos, ellos estaban adorando a ídolos. Y Dios, ya viendo, ya dijo, ya esta cosa hasta aquí llega, y les pide a ellos que se arrepientan. En este sentido también usa la misma palabra. ¿Por qué? Porque esta gente que se opone es porque ellos creen en Satanás. Y quizás Dios les dé arrepentimiento a esa persona, o sea, que dejen de creer en Satanás para creer en Dios. No se está refiriendo a personas comunes, se está refiriendo a personas, por ejemplo, que un masón, que adorador de Satanás, que se opone a la verdad, un día usted le corrija y esa persona, Dios quizás le dé la oportunidad. Quizás. ¿Por qué? Dice que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Ellos están enganchados en que están cautivos a voluntad de él. Ellos hacen lo que Satanás quiere. Ellos no tienen esa libertad. Yo con esto termino. Yo recuerdo, yo no sé si algunos conocen a un cantante que se llama Bob Dylan. Es un cantante de rock muy conocido antiguamente, desde los años 70 más o menos. Este hombre, una vez él cuenta, él dice, da su testimonio, él dice que hizo un pacto con el general, dice, con esa persona, dice. Él lo que me entregó fue
fama, ser conocido. Yo le entregué mi vida para adorarlo. Canté canciones para adorarlo. Hice todo para adorarlo. Hoy estoy en esa disyuntiva. Y todos aquellos que tienen esa disyuntiva, por ejemplo, muchos cantantes que si ustedes se recordarán, murieron a una cierta edad. Todo aquel que ya empieza esa disyuntiva se muere, porque están a la voluntad de Satanás. Ellos creyeron en él, ellos le entregaron su vida, ellos le sirven a él. No son cualquier persona. Muchos cantantes famosos son adoradores de Satanás. Muchos. Y mucha gente. Bueno, vamos a orar. Padre amado, yo te imploro solamente que las personas que están al otro lado viendo este video lo hayan entendido y las personas que lo van a ver hayan entendido lo que es redarguir. Que entiendan que estamos en un tiempo malo, en un tiempo que se va a enseñar doctrinas de demonios, que mucha gente que nosotros pensamos que son hijos de Dios y no lo son, van a enseñar estas doctrinas. Por eso que yo tengo que estar siempre preparado, atento, observando, analizando, pero no con mis ojos, sino con tu palabra, mirando a través de tu palabra a las personas, analizándolas, no a la gente de afuera, sino a los de dentro. Ayúdanos, Padre amado, para servirte como tú quieres y para saber usar las herramientas que el Señor Jesucristo nos está enseñando. Que seamos sabios, inteligentes, preparados y astutos también, en un cierto sentido. Gracias por todo. Perdóname, Padre, por mis nervios, perdóname por la situación. Yo sé que hay cosas que a mí igual me complican y tú lo sabes, pero yo he dejado esta casa que tú la administres y que todo lo que hagas, lo hagas tú. Que tú controles mi vida, que controles la vida de mi madre, que controles la vida de cada uno de los que están en esta casa. Y hemos echado al antiguo administrador de esta casa. Él ya no está aquí, pero igual quiere seguir interviniendo. Y nosotros no queremos eso, queremos que tú seas el administrador, como también seas el administrador de cada hogar, representados los que están viendo aquí estos videos. Que cada uno de nosotros nos acordemos, Padre, de tu palabra. Como un versículo que termina esa película que vi hoy día que decía: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré y sanaré su tierra, y de ahí empiezan más. Pero primeramente tenemos que humillarnos. Si se humillara mi pueblo y se convertirnos de todos nuestros pecados, buscar al Señor. Ayúdanos, Padre, porque nosotros no hacemos eso, nosotros damos por sentado muchas cosas y no es así. Ayúdanos a tener ese lugar, como decía esta señora, ese cuarto de guerra, donde oremos, donde pidamos, donde busquemos también tu palabra, donde aprendamos para poder ir creciendo, para poder defendernos, para poder mostrar la verdad en este mundo donde la mentira abunda y sobreabunda. Gracias por todo, Padre amado. Te imploro esto y te doy gracias en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Ya el día martes, si Dios así lo permite, estaremos viendo las siguientes. Primero enseñar, redarguir, corregir. Lo estaríamos viendo eso. Y ahí vamos a seguir analizando otras cosas más después. ¿Ya? Gracias por todo y que Dios les bendiga. Buenas noches.